Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Una vez más, hermanos y amigos, tenemos la oportunidad de poder estar delante del pueblo del Señor, como también de todas las amistades a través de esta página Enlace. Es una bendición poder contar con cada uno en este lugar, en el cual sabemos de que cada uno ha tenido ese tiempo, ¿verdad? Y ese espacio para poder discernir la palabra del Señor. Un hermoso tema del cual hemos escuchado a través de la página de la Iglesia de Dios. Hoy corresponde el turno a cada uno de sus servidores a través de este servicio, ¿verdad? A través de este espacio que el Señor nos permite hacer. Sean bienvenidos todos nuestros hermanos. Realmente es de bendición el poder contar una vez más con cada uno de vosotros en este momento de adoración y de estudio de la palabra del Señor. Realmente es de bueno poder compartir la palabra del Señor. Recordemos de que no sería, ¿verdad?, lo mismo si no tuviéramos esa oportunidad de poder llegar a más, ¿verdad?, poder conocer aún más de la doctrina del Señor. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Lo vamos a hacer con alabanza número 1 en esta oportunidad. Les invito a que aquel que tenga himnario, ¿verdad?, pueda tomar el himnario y poder así alabar juntos al Señor. Si hay algún problema en el sonido, estimados hermanos, quisiera en el nombre del Señor que pudieran ayudarme en decirme, ¿verdad?, si está bien el sonido o no, ¿verdad? Agradezco de cada uno el apoyo de cada uno de vosotros. Cantemos al Señor. Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a morir. Hasta que llegue su reino a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su reino a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me cuida, Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su reino a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor. Tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí. Cada momento te acuerdas de mí. Cada momento vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su reino a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaqueza o débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en
siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su reino a ver. Cada momento le entrego mi ser. Amén, ¿verdad? Cada momento. Ni en estos tiempos en que la vida nos da, son tiempos en los cuales debemos de aprovechar ese tiempo, de poder hablar de Dios, de estudiar de Dios, y por eso agradecemos a todos porque están aquí con nosotros. Sean bienvenidos mis hermanos, los cuales ya se están conectando. Un saludo de paz a mi hermana Reina de Blanco, ¿verdad? Que está siempre pendiente de estas transmisiones. Mi hermano Ronnie, ¿verdad? Y su familia, sean también bienvenidos. Es una bendición poder contar con cada uno de ustedes en esta transmisión. A mi hermana Blanca del Carmen Rosa, ¿verdad? Aguirre, de igual manera, paz, estimada hermana. Mi hermano Néstor, ¿verdad? Que también está ahí saludando a toda la hermandad, ¿verdad? A todas las amistades, a toda la iglesia en general, dan esa bienvenida, ¿verdad? Y esa bendición de poder estar juntos un día más, una oportunidad más de poder estudiar la palabra del Señor. Y eso es de bendición, hermanos, porque cada momento, como hemos cantado, cada momento que la vida nos da es un momento para poder aprovechar y saber que Dios está con nosotros. Pero antes vamos a hacer una oración. Les pido en el nombre del Señor que podamos doblar nuestras rodillas y orar al Señor. Oremos al Señor. Poderoso y excelentísimo Padre Celestial, a esta hora, oh Dios bendito, de este día en el cual tú nos permites llegar a cada familia, llegar a cada lugar en el cual tú permites que a través de estos medios se puedan abrir para hablar de tu evangelio. Te agradecemos, oh Dios, porque tú eres infinito y grande en misericordia, y por ello te pedimos el perdón de nuestros pecados, para que así, oh Padre, esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de cada corazón, el cual, oh Padre, tú bien conoces. En muchos hogares hay necesidades, hay enfermedades, hay, oh Dios, quizás situaciones en las cuales no conocen cómo salir de ellas. Por ello, oh Padre bendito, te suplicamos que en este momento que la vida que nos da, nos ayudes, nos ampares, porque sabemos, oh Dios, de que las condiciones actuales tienden a muchas cosas, oh Dios. Por eso te solicitamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú nos ayudes, oh Dios, a que podamos ser liberados de todo temor, de toda enfermedad, de todo quebranto, oh Padre, de toda duda, de la cual quizás está agobiando nuestro ser, está agobiando nuestras familias. Te pedimos, Señor, de que tú seas con cada uno en esta oportunidad. A la vez te suplicamos por tus hijos, los cuales tú bien conoces, están en una condición de enfermedad, los cuales a cada momento te suplican por esa sanidad. Te pedimos por tu hijo Alberto Ortiz, oh Dios, quien sabemos y lo ponemos siempre en memoria tuya, para que tú hagas la obra, oh Dios, en él. Como también te pedimos esa protección para tu hijo Ismael Ayala y su familia, oh Dios. Bendíceles grandemente, como también a tu familia, a esa familia servidora tuya, a la familia Salmerón, oh Dios. Te la ponemos en tus manos de amor, porque tú eres grande y maravilloso, y tú puedes hacer proezas grandes y puedas llevar esa protección, como también esa salud para cada uno de esa familia. Bendícelos, Padre, porque sabemos de que en ti hemos confiado y sabemos que vamos a obtener esa salvación, esa
salud ante la situación actual en que vivimos. A la vez, oh Dios bendito, te pedimos por tu palabra, para que sea tu palabra la cual pueda ser discernida y de esa manera tus hijos e hijas que aún no conocen este tema puedan conocer y no caigan en las garras del enemigo, el cual únicamente busca el poder destruir esa relación contigo y poder tener esa relación con lo que no se conoce y que muchas veces atrae a la humanidad. Padre, en tus manos depositamos esta oración porque lo hacemos amparado bajo ese nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias al Señor, hemos tenido esa hermosa oración. Vamos a cantar otra alabanza, hermanos. Vamos a hacerlo, hermanos, con la alabanza que tiene como título, hermanos, alabanza número 72. Hoy es momento de poder decir, heme aquí al Señor. Y por esa razón vamos a cantar firmes y adelantes. 72. Cantemos al Señor. Alabanza número 72. Y recuerden siempre de compartir para que de esa manera lleguemos a más. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los victoriosos marchemos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel a
habrá de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Irme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén, ¿verdad? Firmes, estimados hermanos y amigos, y adelante. ¿Por qué razón? Porque las huestes de la fe, ¿cómo están? ¿No? ¿Cómo deben de estar? Sin temor alguno, sin temor. Si usted está aún en su casa, ¿verdad? Y no ha decidido visitarnos, la invitación es de que pueda ir a la iglesia de Dios, la cual está tomando las medidas, y pueda usted acercarse a la iglesia, ¿verdad? Y con toda confianza pueda usted adorar al Todopoderoso. Vamos a esperar aún más de mis hermanos que se están uniendo a esta transmisión. Sea bienvenido, ¿verdad? Nuestro hermano Amílcar Escalante y toda su familia. Es una bendición a todos mis hermanos, ¿verdad? A cada uno de ellos, los cuales les amamos y sabemos que están ahí pendientes de estas transmisiones, porque sabemos de que siempre hay esa necesidad de palabra de Dios. De igual manera, mi hermano Elmer, ¿verdad? Que está ahí con nosotros, nuestra hermana Emma, ¿verdad? Que está también saludándolos, como también a mi hermano José Cabrera, ¿verdad? El cual está siempre pendiente de estas transmisiones. Un saludo de paz a toda la familia Cabrera, ¿verdad? Que está fuera de las fronteras de este país, como también, ¿verdad? Toda la familia que está, ¿verdad? Aquí en este sector del distrito número 7, ¿verdad? El cual, para la honra y gloria del Señor, tenemos la oportunidad de estar transmitiendo, ¿verdad? A través de esta página Enlace. Un saludo a toda la familia Marroquín, ¿verdad? Nuestro hermano diácono, mi hermano Orlando Marroquín, mi hermano Marvin, ¿verdad? Y cada uno de mis hermanos que también están siempre pendientes de estas transmisiones, mi hermano Pedro Pérez, de San Marcos, ¿verdad? Que siempre igual, ¿verdad? Está pendiente de las transmisiones. Lo tenemos en oración, mi hermano Pedro, y sabemos de que Dios obrará igual, hermano. Es de confiar en el Señor y saber de que Dios obrará en gran manera. Y un saludo de paz a mi hermano pastor Benjamín Vázquez, que también está pendiente. Vamos a comenzar, hermanos, este tema, un tema muy interesante, ya que en estos tiempos tan convulsionados, no se puede decir de otra forma, están, hermanos, es tan necesario conocer de Dios, es tan necesario conocer de la palabra de Dios, es tan necesario poder tomar la escritura y no engañarse por las situaciones que el mundo hoy en día quizás nos engaña. Por esa razón, quizás a usted, estimado amigo, le ha interesado el tema. ¿Cómo es eso del sacrificio a los demonios? Realmente es un tema muy interesante. ¿Por qué razón? Porque al contemplar la palabra del Señor, nosotros vamos a saber qué es lo que Dios nos está diciendo a través de esa palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir y de qué manera el Señor se ha manifestado no solamente en este tiempo, sino con mucho tiempo atrás? Dios se me ha manifestado. Únicamente es de que el hombre muchas veces no quiere escuchar palabra de Dios. Por esa razón es necesario que nosotros podamos conocer aún más de esa palabra, conocerla, meditarla y saber de que Dios tiene un propósito, el por cual usted en este momento está escuchando la palabra de Dios. El tema que vamos a considerar es el sacrificio a los demonios. Fíjense bien, el sacrificio a los demonios. ¿A qué se está refiriendo esta parte, hermanos? Al sacrificio a los demonios. Esta situación no es algo nueva, sino es algo de lo cual muchas veces se nos ha dicho,
se nos ha manifestado y quizás en esas situaciones nosotros nos hemos vuelto parte de estas situaciones y no nos hemos dado cuenta. Por esa razón vamos a estudiar, en primer lugar, el objetivo, como se nos está dando a conocer a través de la presentación, es profundizar a través de la escritura qué efecto tuvo en el ayer este tipo de sacrificio y cómo es realizado el día de hoy. Fíjense bien, tenemos que profundizar. No podemos únicamente señalar, ¿verdad?, un error si muchas veces no se da a conocer, ¿verdad? No podemos, como iglesia de Dios, nunca se ha caracterizado como una iglesia la cual señale únicamente, critique o se vuelva quizás enemiga de un aspecto únicamente por decir o por un concepto humano, sino que es necesario, como lo hemos conocido en otros temas, profundizar a través de la escritura qué efecto, o sea, vamos a hablar de un efecto, ¿verdad? Todo efecto tiene una causa, ¿verdad? Así lo dice la ley, ¿verdad? Y esa situación en la cual ese efecto provocó en la antigüedad, es necesario que nosotros conozcamos este tipo de sacrificio del cual se realizaba en tiempos pasados y cómo se está realizando en estos tiempos. Al hablar de ese aspecto, nosotros debemos de ver la lectura bíblica que vamos a tener en consideración. Nos vamos a ir, estimados hermanos y amigos, nos vamos a ir a lo que dice Levítico. Le invito a que tome su escritura, ¿verdad? Lo que está en la presentación solo es cuestión de, ¿verdad? De referencia, ¿verdad? Porque muchas veces la letra ya en la pantalla del teléfono o en la pantalla de su televisor no se visualiza muy bien, pero al tomar la escritura, ¿verdad? Pueda usted leerla junto conmigo. Dice Levíticos en su capítulo 17 y en su verso número 1 lo siguiente. Si ya la tiene, vamos a estudiar y meditar en lo que dice la escritura. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey, que degollare cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de reunión de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Verso 5, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz. ¿A quién? A Jehová, dice el verso. Vamos a dirigirnos hoy al verso 6. Dice de la siguiente manera, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Vamos a irnos hoy a lo que dice el verso 7, que es el enfático. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios. ¿A quiénes dice el verso? Usted podría quedar como sorprendido porque es una palabra que en el Antiguo Testamento, en el tercer libro de Moisés, se manifiesta una palabra que la creíamos que era actual, que era una cuestión de una película de miedo, pero no, es una cuestión real.
Es una cuestión en la cual dice el verso 7, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Miren lo que dice la lectura bíblica que tenemos en consideración en Levíticos, en su capítulo 17 y en su verso 1 al verso 7. Nosotros podemos visualizar el proceso en el cual Israel se le recomendó, y por no decirlo, se le mandó. Fue una orden directa, fue una orden establecida por Dios a través de Moisés. ¿Para qué? Para que Israel no anduviera sacrificando de un lugar a otro aquellas cosas las cuales estaban consagradas a Dios, aquellas cosas en las cuales estaban destinadas a poder ser una forma de ofrenda a Dios. Como recordamos, en algunos aspectos de la Biblia se menciona mucho sobre cómo Abraham, sobre cómo Isaac, como Jacob, ellos estuvieron realizando sacrificios en muchas partes de la escritura. Ellos llegaban a un lugar, alzaban piedras y una forma común en la cual ellos daban esa honra y daban esa gloria a Dios era a través de ese tipo de adoración a Dios. Pero ya cuando el pueblo tenía en medio de toda la congregación, en medio de toda esa nación en la cual estaba ya comenzando a dar esos pasos como nación, viene Dios y les dice claramente en el verso 2, diles, esto ha mandado Jehová. Dios mandó. Póngase a pensar usted cuando a uno le dan un mandato. No es de que es porque si uno quiere o porque si uno quiere realizarlo. No, es algo en lo cual usted y yo debemos de ejecutarlo. Debemos de llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque es un mandato. Y como es un mandato, debemos de realizarlo a la pie de la letra. ¿Por qué razón? Porque sabemos de que si no ejecutamos esa orden, podemos perder nuestros trabajos. Pero en esta ocasión no era cuestión de pérdida de un trabajo, de una oportunidad de oficio, no. Era una cuestión de vida o muerte. Porque aquella persona que no ejecutaba esta orden, claramente lo podemos ver en el verso 4 y en el verso 5, que aquella persona que no ejecutaba este mandato era desterrada y en algunos casos era ejecutado esta persona. Usted lo puede ver claramente de que era necesario que todo lo que aquella persona degollara y ofreciera a Dios, era necesario que lo presentara en el tabernáculo y fuera puesto delante del sacerdote del cual Dios había determinado para que ahí se le adorara a Dios. Porque así lo dice el verso 5, al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Tenía un propósito, tenía algo claro en lo cual Dios había determinado que la gente, aquella alegría en la cual el pueblo de Dios sintiera por adorar a Dios, aquella festividad en la cual dijeran ellos, bueno, hoy vamos a adorar a Dios, vamos a darle gracias a Dios, era necesario que ellos llegaran al tabernáculo y delante del sacerdote en unidad, como un solo pueblo, sacrificaran ofrendas a Dios. ¿Cuál era ese propósito? Dice el verso 6 que tenemos en la presentación. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura con olor grato. ¿A quién? A Jehová. ¿Y eso qué se iba a lograr? Se iba a lograr de que nunca más sacrificaran sus sacrificios a los demonios. Miren lo que dice el Señor. Nunca más sacrificaran sus sacrificios a Jehová.
Fíjense bien, y nunca más sacrificarán sus sacrificios, dice el verso, a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Miren qué situación en la cual Israel había caído. Y por esa razón Dios determinó que era necesario que ya no estuvieran afuera, sino que ya había un lugar determinado y estimado por Dios para que ahí se sacrificara todo aquello delante de Dios. Por esa razón es necesario irnos a los conceptos. Es necesario visualizar los conceptos de lo que es sacrificio. El sacrificio, hermanos, designa todo aquello que, habiendo sido dedicado a un objeto religioso, no puede ser reclamado. O sea, el sacrificio en lo cual Dios, usted lo determina que es para Dios, eso es determinado y ya no lo puede reclamar. Eso denota, dice el mismo concepto, un acto de dar muerte. Israel, estimados hermanos y amigos, ustedes conocen muchas veces los aspectos de la historia de Israel. Israel tenía esa situación en la cual ellos sacrificaban, pero ¿cuál condición era? Que ese sacrificio llegó a esta orden, este mandato de parte de Dios, pero ellos, como lo pueden ver en una de las imágenes, ellos en vez de sacrificar a Dios, empezaron hasta a sacrificar hasta sus propios hijos, entregando en las manos de los ídolos de aquellos tiempos a los dioses, como la imagen que tenemos en referencia a Moloch, a sus propios hijos, con el propósito de sacrificar algo en lo cual ellos desconocían. Entonces esto tenía una referencia tan trascendental que cuando el tiempo pasa y el pueblo de Israel determina muchos aspectos, usted puede ver dentro de la historia que ya la palabra demonio empieza a ser renombrada por los pueblos antiguos. Uno de ellos fue Grecia y de ahí proviene el griego daimon, que significa genio o espíritu. Eso es lo que significa demonio. Este genio o espíritu también puede ser entendido como una fuerza que nunca una persona o con voluntad o con un personaje, sino que es una fuerza, es un genio. Y los griegos lo manifestaban de esa manera. Y por esa razón para los griegos el demonio significaba cuatro cosas: un dios o una divinidad en general. Ellos tenían aspectos declarados para los demonios y ellos manifestaban de que aquel que necesitaba llegarse a esos dioses, habían divinidades determinadas. Entonces ellos dijeron, entonces un demonio también es el genio o es el espíritu familiar que hay entre la familia. Póngase a pensar usted. También determinaron que era el hado de ellos. ¿Qué significa eso? Significa que lo que le sucede a una persona en el transcurso del tiempo, todo aquello en lo cual muchas veces oímos cuando la gente dice es la suerte, para el griego era decir que era el hado, era gracias a un demonio. Y por eso lo catalogan ellos como un dios menor. Determinando eso, nosotros revisamos la historia y vemos que estos diosecillos no solamente trascendieron en la historia o no trascendieron en la lengua de otras naciones, sino que también se crearon hasta metáforas de ellos. Uno de los grandes filósofos de aquellos tiempos fue Sócrates, el cual tenía una forma de decir las cosas. Y decía él, cada demonio, miren lo que decía él, cada demonio es un ser intermedio. Miren lo que decía él, entre Dios y el mortal. El hombre no se acerca directamente a los dioses,
sino que toda relación y comunicación entre los hombres y los dioses se consigue a través de los demonios. Eso decía Sócrates, Platón. Eso lo decía Platón. Era una forma en la cual ellos determinaban que era necesario que el hombre se identificara con un demonio, porque este demonio era el que intercedía por ellos. Póngase a pensar usted en esa cultura. Por esa razón nosotros vemos allá en Primera de Timoteo que el apóstol Pablo, al ver esa situación, porque recordemos de que el apóstol Pablo anduvo en todos esos lugares, anduvo en todas esas regiones, y tal vez tuvo alguna plática con estos filósofos como Platón, y él, al conocer esa filosofía de estos hombres, él determinó y dijo en unas cartas al joven pastor Timoteo, diciéndole en Primera de Timoteo, en su capítulo 2 y en su verso número 5, que nosotros lo recordamos cuando dice, porque hay un solo Dios. No hay muchos dioses, no hay muchos personajes, no hay otra entidad en la cual pueda interceder entre mí y el Dios supremo, como lo creían los griegos. Sino, dijo el apóstol, porque hay un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores dice ahí el verso? Correcto, y un solo mediador. Miren, fíjense bien, un solo mediador, no hay más. Hay un solo mediador, no multitud de demonios. Usted, dentro de la materia de las teologías está la demonología, en la cual ahí puede visualizar la gran cantidad de demonios que existían en esos tiempos antiguos, como uno de los que estaban en una lámina anterior. Esos demonios estaban presentes en la mitología griega, y no solamente en ellos, sino en muchos. Y ustedes recuerdan de que cada uno de esos demonios o dioses tenían participación activa en la sociedad, y cada uno de ellos recibían adoración, a tal punto que ya en el Roma se establecieron en el mes romano, cada día se estableció para un dios. Fíjense bien, para un santo, dicen muchos por ahí, ¿verdad? En cada día, usted revisa en los nuevos calendarios que le han regalado, tal vez en algún lugar, ahí va a revisar usted que ahí está San Jerónimo, San Paulino, San Jorge, San José, Santa María, y así cada día tiene su santo. Igual para el griego, igual para Roma. Pero recordemos que esos días representaban dioses, los cuales podrían mediar. El griego declaraba y decía a través de las palabras de Platón que eran demonios los cuales hacían esa función. Pero ya en el modernismo actual, ¿qué es lo que encontramos en el modernismo actual? En el modernismo actual vemos que ese modernismo va atendiendo a lo que el apóstol Pablo temía. Y decía claramente, porque decía él, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién era él? Jesucristo hombre. Por esa razón no podemos determinar con toda simplicidad de que es necesario la adoración o la intercesión de alguna santidad, de algún ser que hizo buenas obras en este mundo, sino de que únicamente necesitamos a Jesucristo. Porque si no, vamos a caer en la tradición de los griegos, en la tradición de los romanos, los cuales establecieron los días, establecieron las fechas, establecieron los tiempos, los cuales conocemos hoy en día, a tal punto que para muchos el día de mañana se termina el año, aunque sabemos que de acuerdo al calendario de nuestro Dios, no es así, ¿verdad? El calendario que continúa el pueblo del Señor, el año no termina mañana, pero para muchos mañana se termina el año. Por eso es bueno poder determinar
¿Qué es lo que estoy adorando? ¿Qué es lo que yo estoy celebrando? Porque es necesario determinarlo, porque los judíos tenían claro este aspecto, pero el apóstol Pablo de igual manera, lo podemos ver allá en Primera de Corintios, nos vamos a dirigir ya al tema, lo vamos a ver en Primera de Corintios, en su capítulo 8 y en su verso número 1. Miren lo que dice el Señor. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Vamos a declarar lo que dice el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Miren lo que dice, lo que decía el apóstol Pablo. Todos tenemos conocimiento. ¿Por qué razón decía el apóstol Pablo que todos tenían conocimiento? Porque dentro del grupo que estaba ahí, dentro de todas las personas que habían creído en Jesucristo, sabían en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué lo sabían? Porque recordemos lo que dice Hechos en su capítulo número 15, se dio un concilio que usted lo recuerda muy bien. Un concilio en lo cual se estableció y se determinó a qué se tenía que abstener el cristiano, el cual había aceptado a Jesucristo, había tomado el bautismo y había creído en el Señor, que era lo que él se tenía que abstener. Dice Hechos en su capítulo 15 y en el verso número 19. Miren lo que dice el verso. Dice de la siguiente manera: por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de qué, decía el Señor, que era necesario que el cristiano se apartara, que la persona que quería creer en Dios y en su Hijo Jesucristo se tenía que apartar. Dice el verso 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Por eso el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en su capítulo 8 y en su verso 1, determina claramente y dice, en cuanto a los sacrificados los ídolos, dice claramente el Señor, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos tenemos conocimiento de este aspecto, de este asunto, porque ya se había hablado y determinado, no una sola vez, sino que usted lo puede ver también ahí mismo en Hechos, en su capítulo 15 y en su verso número 28. Ahí lo puede ver usted también que se determinó no solamente una vez, sino que una multitud de veces en los cuales se determinó que los gentiles se tenían que proceder de acuerdo a lo que el Señor había determinado. Por esa razón es necesario de que nosotros pudiéramos determinar cuál es lo que el Señor determinó para el cristiano y no ver otro asunto. Porque si nosotros nos vemos en otro asunto, no lo vamos a visualizar a lo que el Señor nos está diciendo con claridad. Porque si no lo vemos con esa claridad, nosotros no podemos ser confundidos, más en estos tiempos en los cuales el mundo hoy en día se determina de muchas maneras. Miren lo que dice, vamos a leer, no me quiero quedar con esa lectura en Hechos en su capítulo 15 y en su verso 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, miren lo que dice el apóstol, y a nosotros, miren lo que dice en este concilio, ¿qué es lo que se dijo? No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. No es una cuestión de que por si usted quiere o porque si quizás Dios no le ha iluminado. No, es algo en lo cual Dios ha determinado a bien a través del Espíritu y a través de aquellos primeros líderes de la iglesia
que era necesario hacerlo. ¿Y qué era? Dice el 29, verso 29 del capítulo 15, que os abstengáis de los sacrificados los ídolos. Miren, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis pasarlo bien. Miren lo que dice el Señor. Bien haréis si se aparta de toda aquella tradición en la cual el mundo está muy acostumbrado a hacer. Ya lo veíamos en la historia y en muchos aspectos en los cuales son necesarios retomarlos para que podamos entender por qué la iglesia de Dios desde los primeros tiempos de los primeros cristianos en los primeros concilios se determinó que era necesario que se abstuvieran con todo aquello que era sacrificado a los ídolos, que se abstuvieran de todo aquello en lo cual había sido rendido o entregado a un ídolo. Así como Israel era tan capaz de entregar a sus propios hijos en las manos ardientes de Moloch, de ese ídolo, muchos hoy en día están entregando de igual manera. Por eso es necesario ver cuál es el llamado de Dios para la iglesia, como también para las amistades. ¿Cuál es ese llamado? No es un llamado actual, sino que también lo podemos ver en Ezequiel, en su capítulo, vamos a verlo en Ezequiel, en su capítulo 20, vamos a verlo claramente lo que el Señor lo dice en Ezequiel, en su capítulo 20 y en su verso 30. Pero es necesario determinarlo con mucha sinceridad, no solamente como algo en lo cual, sí, eso ya lo sé, no, es algo en lo cual está en la escritura. Ezequiel en su capítulo 20 y en su verso número 30 dice de la siguiente manera, miren lo que dice el verso, di pues a la casa de Israel, miren lo que le dijo el Señor, así ha dicho el Señor, miren, no os contaminéis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no responderé. Miren lo que dijo el Señor. Israel se contaminó por pasar a sus propios hijos por el fuego. Y por eso se contaminaron a tal manera que Dios había ocultado su rostro delante de su pueblo, delante de aquel pueblo conocido como Israel. Entonces preguntémonos nosotros, ¿será un llamado actual? ¿Será algo en lo cual solamente se debe de dar en alguna región, en algún país? No, es un llamamiento de parte de Dios a que volvamos a reconocer de que las cosas que Dios determinó que necesarias para cuidar y poder ser cumplidas, es necesario que sean determinadas por todos los hijos de Dios, por todos aquellos en los cuales han sido llamados para poder ser parte del pueblo del Señor. Por eso el apóstol Pablo, aquí en estas cartas, usted lo puede comparar volviendo a Primera de Corintios en su capítulo 8, ya conociendo esa parte, en Primera de Corintios, en su capítulo 8 y en su verso 1, hoy sí, dice, miren lo que dice el verso, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Por qué? Porque no era un llamado de hoy en día, no era el llamado para los recién convertidos, sino que era un llamado que Dios ha determinado y mandado desde tiempos antiguos, que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, que se abstuvieran a cualquier tipo de celebración
en la cual no fuera rendida a Dios. Fíjense bien qué delicado. Volvamos a la escritura en Primera de Corintios en su capítulo 8 y en su verso 4. Dice de la siguiente manera: acerca pues de las viandas. Miren lo que dice el verso 4. El apóstol Pablo está haciendo referencia a las comidas, pero cuando dice viandas, usted lo puede revisar de acuerdo a la antigua versión, que a viandas se le hace referencia a toda comida que es elegible comerlas, que es declarada a través de la escritura, que se pueden comer todo aquel animal, toda aquella legumbre, todo aquello en lo cual Dios determinó que se podía comer, se le considera una vianda. Pero viene el apóstol Pablo y dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican, ¿a quiénes? A los ídolos. Oiga lo que dice el apóstol: toda comida limpia, llámese pavo, llámese pollo, llámese cordero, o sea, toda aquella comida limpia, todo aquel animal, toda aquella legumbre, puede ser un pan. Miren, un pan no es inmundo, podría decir usted. Sí, no es inmundo. Pero si esa vianda ha sido entregada a un ídolo, ha sido dada en sacrificio, ha sido regalada, por decirlo así, si no lo entendemos de esa manera, regalada o entregada a un ídolo, dice el apóstol Pablo, sabemos que un ídolo, ¿qué es para nosotros? No es nada. Así de simple, no es nada en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Para aquel que es hijo de Dios, sabemos que para nosotros hay un solo Dios. Así que todos aquellos dioses que se ven colgados, que se ven puestos en diferentes lugares, esos no son dioses. Y podría decir uno: ay, entonces sí puedo comer. Pero dice el verso 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, miren lo que dice el verso: aunque algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, dijo el apóstol, solo hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Miren lo que dice el Señor. ¿Qué quiere decir entonces? Claramente nos dice el apóstol: sabemos que todas esas viandas que han sido dadas a los ídolos, dice el Señor, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Pero ¿qué quiso decir el apóstol? Cualquiera, si se queda en ese verso, pudiera decir: no, si ahí el apóstol está dando el aval para que si él limpia la comida, yo pueda comerla. Yo pueda decir si es pollo, si es pavo, si es carnero. ¿Cuál es el problema que yo lo coma? Revisemos lo que dice Primera de Corintios en su capítulo 10. Vamos a dirigirnos hoy a la misma carta en Primera de Corintios en su capítulo 10 y en su verso 15, que dice de la siguiente manera. Miren lo que dice el Señor. Y eso no tiene algún objetivo de ofenderle a usted, estimado amigo, sino que usted está conociendo este tema y es bueno que usted lo conozca. Dice el verso 15: como a sensatos os hablo. O sea, está hablando con gente conocedora, está hablando con personas que son parte del pueblo de Dios y que ya conocen que se deben de abstener a los sacrificados, los ídolos. Vale, dice el verso 15: juzgad vosotros lo que digo. Verso 16: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?
siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Esto hablando de la cena del Señor, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, dice el verso 18, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. O sea, está haciendo referencia a lo que leíamos anteriormente, que ya Israel ya sacrificaba delante del sacerdote, ¿verdad? Y hacía todo el proceso, ¿verdad? De sacrificio delante de Dios. Pero miren lo que ya dice el verso 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Vuelve a repetir el apóstol Pablo. ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes, dice el verso 20, antes digo que lo que a los gentiles sacrifican, ¿a quiénes lo sacrifican? Oiga lo que dice el verso. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con qué o con quiénes, con los demonios. Aquí hay que hacer una reflexión clara. Aquí hay que hacer una reflexión. Leíamos anteriormente en Primera de Corintios en su capítulo 8 y en su verso 4 que claramente el apóstol Pablo decía que el sacrificio a los ídolos no era nada. Pero ya él declara y explica en el verso 19 del capítulo 10 de Primera de Corintios que el ídolo es algo. ¿Pero de qué manera? No, no es nada. Antes digo que a lo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes sacrifican? A los demonios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en cada ídolo, el ídolo en sí no es nada, pero detrás de cada ídolo, detrás de todo aquello en lo cual quiere que le rindan algún tipo de sacrificio, algún tipo de adoración, algún tipo de celebración, ahí hay un demonio. Miren lo que está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo. El ídolo en sí no es nada. Vamos a ver un pedazo quizás de yeso, con todo respeto, de madera, no es nada. Pero lo que está atrás de ese ídolo es lo que está advirtiendo el apóstol Pablo. Es lo que está advirtiéndolo, porque claramente usted va a ver un ídolo, pero a lo que los gentiles sacrifican es a los demonios. Por esa es la restricción que pone aquellos primeros líderes de la iglesia, que la iglesia se abstuviera del sacrificio de los ídolos, que la iglesia se abstuviera a poder cualquier tipo de participación de estos ritos en los cuales únicamente se busca que adorar a los demonios, porque así lo dice claramente. ¿Qué es lo que hoy en día, qué es lo que hoy en día la gente participa? ¿Qué es lo que hoy en día la gente está celebrando? ¿Qué es lo que hoy en día la gente hoy en día participa? Usted lo recuerda, las formas de adoraciones actuales, en las cuales hay dentro de cada una de esas celebraciones, hay objetos, hay comida, hay todo tipo de presentes para poder determinar que se le está regalando algo a una persona, porque hoy los ídolos han cambiado como de forma. ¿Por qué razón? Porque si usted ve quizás a Chepito, ¿verdad? Y dice usted, Chepito, mañana cumple 2 años. El niño no conoce, no sabe qué le están celebrando, pero la gente viene con un pastel. Un pastel no es nada inmundo. Pero el problema es de que la gente, ¿qué dice? Este pastel, ¿para quién es? ¿Para quién es? ¿Para quién está declarando ese pastel? Ese pastel
es para Chepito. Entonces dice la gente y empiezan a cantar, ¿verdad? Y a decir diferentes estribillos para Chepito. ¿Y Chepito qué dice? No sabe, tiene 2 años. Tal vez pueda decir agú o papá o pan o pastel. Pero Chepito no sabe nada. ¿Quién es el que está detrás de Chepito? ¿Nunca se ha puesto a pensar usted? Aquí lo dice el verso 20 del capítulo 10 de Primera de Corintios. Antes digo que los gentiles sacrifican. ¿A quiénes los sacrifican? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con quienes, con los demonios, estimados hermanos y amigos. Ahí podemos ver las diferentes en esa lámina, las diferentes y algunas celebraciones. En otros lugares se celebran pan de muerto, otros tienen otro tipo de celebraciones, las cuales son rendidas a un cierto personaje, el cual usted dice es para ti. Me he sacrificado, mamá, para darte esta flor en este día tan especial. No puede ser otro día. No puede darse quizás en un 2 de enero, un 4 de enero, un 5 de enero o todos los días una flor a nuestra madrecita. No, tenemos que buscar un día en especial. De igual manera, con el Día del Padre. Nosotros decimos, no, es que yo tengo mi papá y ahí está mi papá. Y no, es que tiene que ser en el Día del Padre. No, es que es el fin de año y este año ha sido difícil. Tengo que celebrarlo, tengo que darle gracias a Dios. Usted podría decir gracias a Dios, pero la pregunta es, ¿a quién realmente le está diciendo que fin de año? Si la palabra de Dios, como conocedor de la palabra de Dios, sabe que no es el fin de año. ¿A quién le está rindiendo? ¿A quién le está dando la celebración de esa noche que muchos el día de hoy ya están celebrando a estas horas? Es la pregunta que hay que hacernos, porque claramente el apóstol Pablo lo dice el verso 21. Miren lo que dice el verso 21 del capítulo 10 de Primera de Corintios. No podéis beber la copa del Señor. Miren, vamos a celebrar la cena del Señor, darle gracias a Dios por ese 14 de Nisan, pero venimos nosotros y celebramos el fin de año. ¿Cómo puede ser posible esa contradicción, estimados hermanos y amigos? ¿Cómo puede ser esa contradicción? Quizás por esa razón algunas amistades nos dicen, bueno, ¿y por qué estás celebrando fin de año si tú eres de la iglesia de Dios? La iglesia de Dios, su año comienza con Nisan, que muchas veces se da entre los meses de marzo y abril. Fíjense bien. Entonces, dice el verso 21 del capítulo 10 de Primera de Corintios, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y dice el verso 22, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él? O sea, somos tan capaces de decir, no, si yo puedo estar en la fiesta de los 15 años, yo no voy a celebrar nada, mi compromiso es con mi sobrina. Estimados hermanos y amigos, ¿a quién le están rindiendo esos 15 años? Ah, sí, a Victoria. Sí, pero detrás de Victoria, ¿quién es la que está pidiendo alabanza? ¿Quién es el que está pidiendo adoración? ¿Quién es el que está pidiendo que se le rinda ese día? Aquí lo dice claramente el apóstol, los demonios. Entonces, estimados hermanos y amigos, yo sé que es muy difícil estos temas, son muy delicados, porque ¿qué día no hay que celebrar en este mundo? Prácticamente todos los días son días de celebración.
Todos los días son días de celebración. Días, hay gente que hasta celebra día de la Biblia, día del pastor, día del el día del coro, el día del todo tiene un día. Estimados hermanos, solo hay un día por qué celebrar y es el día de reposo consagrado por nuestro Dios y también el día de la muerte y resurrección de Cristo. Son las únicas fiestas que debemos de participar. Las demás fiestas están totalmente rendidas al paganismo y no hay otra forma de decirlo. Dice Primera de Corintios en su capítulo 8 y en su verso 7, entre las contradicciones, las restricciones que pone el Señor. Pero no todos hay este conocimiento, y es cierto, no en todos hay este conocimiento. Lastimosamente muchos han caído en las garras del enemigo, en las garras de los demonios, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil, ¿qué hacen? Se contamina. Muchos están acostumbrados a estas fiestas. Llegaron a la iglesia y ellos continuaron celebrando. Llegaron a la iglesia y ellos continuaron haciendo cualquier tipo de celebración con el único objetivo de complacer a aquella persona, llámese Chepito, llámese Victoria, para que de esa manera le dejen continuar en la doctrina de Dios. Pero estimados hermanos y amigos, hay que hacer una reflexión. ¿Qué es lo que realmente yo estoy buscando para mi vida? Si es algo para beneficio de nosotros o es en algo en beneficio de los demás. Si estamos buscando complacer a todos, póngase a pensar usted, ¿cuántos demonios hay? Son miles, porque dice el Efesios en su capítulo 6 que no tenemos guerra ni contra carne ni contra sangre, sino contra huestes. Imagínense ustedes, son muchos, son demasiados. Póngase a pensar usted a complacer a toda la gente que nos conoce. No, estimados hermanos, hay que hacer un alto en esto. Si usted estaba pensando celebrar mañana, que en la hora de aquí de Centroamérica, está esperando celebrar mañana, haga un alto, porque dice el verso 10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, oiga lo que dice el verso 10 del capítulo 8 de Primera de Corintios, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Póngase a pensar usted, estimado hermano, si lo ven a ustedes celebrando una fiesta, una celebración de sus hijos. ¿Qué hacía Job cuando sus hijos se iban a celebrar su cumpleaños? ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Qué hacía Job, hermanos y amigos, cuando sus hijos se iban a celebrar su día? Ahí lo dice la escritura, dice que se ponía a orar, se doblaba sus rodillas para que pudiera él pedir a Dios si ellos cometían alguna falta, Dios los perdonara. Pero ¿qué pasó, estimados hermanos y amigos? Usted sabe la historia. El mismo enemigo los mata a todos en la misma casa. Pónganse a pensar si Job hubiera estado ahí, no hubiera muerto también con todos ellos. Por esa razón hay que hacer un alto, una restricción. Como lo dice Primera de Corintios en su capítulo 10 y en su verso 27. Miren lo que dice el Señor, o sea, una restricción, una forma en la cual usted va a poder librarse de esas invitaciones que hoy en día existen. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada, dice, por motivos de conciencia,
Mas si alguien os dijere, oiga lo que dice el verso, lo que recomienda el apóstol. Mas si alguien os dijere esto, oiga lo que dice, viene alguien y le dice, mira, tengo este pan con pavo. Y este pan con pavo, ¿de qué? ¿Cuál es el motivo de él? No, nada, si vos comételo. Dice ahí el apóstol, usted coma tranquilo. Pero el problema es cuando le dicen a usted, aquí te traigo este pedacito de pastel. ¿Y eso? ¿Y este pastel de qué es? Ay, que le celebramos el cumpleaños a Victoria. Ay, ¿qué va a hacer usted? Dice el verso 28. Mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. Oiga usted, por amor a su vecino, por amor a su familiar, usted y yo no lo vamos a comer por motivos de conciencia, porque el del Señor, oiga lo que dice el apóstol, porque del Señor es la tierra y qué más, y su plenitud. De Él es todo. Nada es entregado a nadie, porque de él son todas las cosas. Llámese pollo, llámese pastel, llámese pavo, llámese cordero. En nada podemos, no, le voy a regalar un celular, hasta ese celular está sacrificado, está dado para un propósito, lo cual no es para Dios. Entonces, hagamos una reflexión nosotros ante estos acontecimientos, porque los acontecimientos están por darse. Ya están el día de mañana muchos preparados, ya tienen la invitación ya hecha. Dice el apóstol en una carta posterior en segunda de Corintios, en su capítulo 6 y en su verso 14, dice de la siguiente manera, no os unáis con yugo desigual. Miren lo que dice el verso. No os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz? ¿Con qué, estimados hermanos y amigos? Con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Oigan, ¿cómo vamos a poner en acuerdo al templo de Dios celebrando cumpleaños, celebrando 15 años, celebrando festividades paganas? ¿Y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré, ¿qué? Su Dios. Estimado hermanos, muchos tienen hermosos dones, pero lastimosamente su práctica a complacer a todos por igual, muchos están cayendo lastimosamente en esta advertencia que dice el Señor. Por tal razón, hagamos un recordatorio de estas palabras. Yo sé que muchos están habituados, como dice el apóstol, muchos están habituados a este tipo de celebraciones, están habituados a la cena de la medianoche. Pero hermanos, porque esto ya es con la iglesia, reconciliémonos realmente con las cosas que hemos sido enseñados. Todos hemos sido enseñados con una misma doctrina. La doctrina no cambia por los países. Toda la doctrina es igual. No podemos decir de una forma o de otra, porque toda la doctrina es igual. Por tal razón, dejemos ya ese tipo de prácticas, porque si no, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, en Primera de Corintios, en su capítulo 10 y en su verso 12, así que el que piensa, miren lo que dice el Señor, por esa razón, esto no es cuestión
de vanagloria. Esto no es cuestión de que quién tiene los mejores dones o quién tiene la mejor forma de hacer las cosas dentro de la iglesia. No, aquí es cuestión de estar firme. Dice el verso 12 del capítulo 10 de Primera de Corintios. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación que la salida para que podáis soportar. Soportemos, estimados hermanos y amigos, soportemos las tentaciones del enemigo, soportemos esa ansiedad de los demonios por la búsqueda que se les adore, porque dice el verso 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Escapemos de la idolatría. El mundo está muriendo, está cayendo una enfermedad y según la OMS en este día hace notar que no solamente viene una pandemia, sino que vienen muchas más. Póngase a pensar usted, el organismo oficial de la salud mundial está dando a conocer esa realidad. No es una cuestión de buscar dar miedo, no, ya es una realidad. Como lo decía nuestro hermano en la predicación anterior, a través de la página de la Iglesia de Dios, la forma en que estamos acostumbrados a vivir ya cambió. Así que si hoy usted está aceptando las cosas, recuerde que se debe de mantener en su casa. Y si usted anda aceptando algo en lo cual se le ha dicho que no es de su casa, ¿qué pasa? Puede contaminarse. Imagínense ustedes, puede contaminarse. Estar ahí rodeado de su familia, como lo que le pasó a ese artista mexicano, muy sonado, muy reconocido, hasta por el presidente de El Salvador, en una fiesta de cumpleaños fue contaminado de coronavirus y a sus 85 años ha muerto. Hagamos y reflexionemos lo que Dios nos está diciendo. No hagamos las cosas como siempre estamos acostumbrados a hacerlas, sino que hagamos un cambio. Hagamos un cambio. Que esta cena, que este año que ya va a estar dentro de unos meses próximo a terminar, que estemos preparados para esa cena, para que realmente ya no tengamos esa comunión entre la copa del Señor y la copa de los demonios. Que Dios bendiga su palabra en nuestras mentes y corazones. Si hay alguna pregunta, estimados hermanos, algún comentario que quisieran que pudiéramos platicar, que pudiéramos quizás manifestar en alguna forma, podamos platicarlo, ¿verdad? Una bendición para nuestra hermana Lucrecia, ¿verdad? Zurita, que siempre está pendiente de esta transmisión, nuestra hermana Ada Marisol, nuestro hermano Adán Ramírez, ¿verdad? Toda la familia Palacios, una bendición para cada uno, nuestra hermana Aide González, una bendición de igual manera para cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, perseveremos, estemos firmes. Yo sé de que nos espera una noche difícil, pero como lo dice nuestro hermano Nectalí Dagoberto Quiteño, Apocalipsis 18:4 lo dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas. Miren lo que dice el verso. Gracias, mi hermano Nectalí. Ahí está, hermanos. Salgamos de ella. Hoy es momento. Ya no hagamos las cosas que estábamos habituados a hacer, sino que salgamos de ella, ¿verdad? Nuestra hermana Mirna Peñate de Rivera así lo dice: la amonestación dada al pueblo de Dios y también al impío. El consejo está dado para que el que quiera tomarlo o lo deja. Como lo dice, ¿verdad? Ezequiel en su capítulo 3 y en su verso 19 y en su verso 21.
El mensaje está dado, y no solamente una vez, sino que muchas veces a través de nuestros hermanos, a través de esta página, de esta transmisión, ¿verdad? Así que, estimados hermanos, una gran bendición saludarles en el nombre del Señor. Sigamos perseverando. Un saludo de paz a mi hermana Guadalupe de Barrera, igualmente a toda la familia, ¿verdad? Que ahí está pendiente de la transmisión. Bendiciones a todos, ¿verdad? Y que Dios permita continuar con ese trabajo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos a cantar una alabanza para ya quedar despedidos de este momento tan especial. Una bendición a nuestros hermanos que están dentro de la plataforma, ¿verdad? De igual manera de Zoom, me da un saludo de paz a mi hermano Ismael, que sabemos que está siempre pendiente de esta transmisión, y le agradecemos a mi hermano. Estamos orando por él, por su familia, y esperamos que el Señor continúe haciendo esa bendición, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Vamos a cantar una alabanza, hermanos. Les invito a que lo hagamos con alabanza número 250. Yo sé que es una alabanza algo lenta, hermanos, pero, hermanos, de alguna manera u otra, Dios nos habla, ¿verdad? Alabanza número 250, hermanos. Cristo fiel, te quiero ser. Cantemos al Señor. Cristo fiel, te quiero ser. Dame el poder, dame el poder. Yo contigo quiero andar sin vacilar, sin vacilar. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, solo con Él. Paz y gozo yo tendré al serle fiel, al serle fiel. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, lleno de amor, y tu espíritu, Señor, como guiador, como guiador. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en humildad. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Es de confiar en el Señor, hermanos. No hay otra forma. Hay que confiar en Dios, porque fiel te queremos ser. Eso hemos cantado al Señor. Queremos ser fiel a Dios. Mañana es un buen día para poner a prueba esa fe. Cerremos las puertas, estimados hermanos. Apaguemos las luces. Hagamos alguna forma en que podamos decir: no podemos recibirlo a usted, ¿verdad? No puedo recibir lo que usted me está dando. Hoy hay mejor forma de poderlo decir, ¿verdad? Porque ya tenemos una pandemia y no podemos estar, ¿verdad?
teniendo esta comunicación o recibiendo algo que no esté en nuestra casa. Así que, estimados hermanos y amigos, muchas gracias por su sintonía. La invitación es para que cada uno pueda estar pendiente de estas transmisiones. Esperamos de que el día de viernes podamos tener un hermoso culto. Esperamos en el Señor y estamos pidiéndole a Él para que Dios haga la obra en nuestros hermanos siervos del Señor, para que así podamos tener una nueva transmisión. El día de mañana, por las situaciones que ya conocen ustedes, que en nuestro país, El Salvador, es un poco escandaloso, ese día no podemos transmitir, ¿verdad? Por las situaciones que se les explica. Pero esperamos en el Señor que el día viernes podamos estar una vez más juntos en esta transmisión. Vamos a hacer una oración, hermanos. Les invito de que el que pueda doblar sus rodillas lo haga, y el que no pueda, ¿verdad?, pueda inclinar únicamente su rostro al polvo de la tierra. Oremos al Señor. Bendito y poderoso Padre Celestial, a esta hora, oh Dios bendito, delante de ti, levantamos nuestras manos, declaración de justicia delante de tu bendita presencia, suplicándote, oh Padre, por la protección de tu pueblo, por la protección de tu iglesia, por la protección de cada una de nuestras amistades, vecinos, que de una forma o de otra escuchan estos mensajes. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tú bendigas nuestras familias de toda bala perdida, oh Dios, de todo este virus del cual está llenando el mundo, Señor, de toda enfermedad, de todo escándalo, de toda situación en la cual perdamos la paciencia. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes en poner en práctica esos frutos del Espíritu, para que así, Señor, seamos ejemplos ante aquellos en los cuales aún no conocen. Pero hoy hemos conocido a través de tu palabra que conocemos y somos conocedores de estas cosas. Te pedimos que nos apartes, oh Dios, que apartes nuestros pasos, que apartes nuestras intenciones de todas esas situaciones en las cuales el mundo llama, para que podamos ser partícipes. Ayúdanos, Señor bendito. Te aclamamos a ti para que así nuestros hijos, de igual manera, Señor, no sean partícipes, ni nuestras familias. Te pedimos que tú tengas misericordia para que tu palabra penetre hasta esos corazones, los cuales ya conocían muchos, pero adecuados a estas prácticas del mundo, han vuelto a practicar esas situaciones. Te pedimos que nos ampares, oh Dios, en tu palabra, para que así, Señor, aunque tengamos el rechazo de todos, podamos tener la aprobación tuya, la cual tendremos esa salvación que nos dará la vida eterna. Porque te lo pedimos, oh Dios, te lo rogamos, amparado bajo ese nombre que es sobre todo nombre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Recibamos la bendición, hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, estimados hermanos y amigos. Que Dios bendiga a cada uno de sus vidas y les esperamos muy pronto, una vez más, a través de esta página enlace. Bendiciones y paz a vosotros, hermanos.